Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder compartir con ustedes las actividades que se encuentran activadas ya para esta segunda semana de la unidad número 2. Bienvenidos. Iniciamos con el desarrollo de las actividades y vamos a iniciar presentando, obviamente, el formato para recursos de aprendizaje de tarea, lo que corresponde al documento que se encuentra en la tarea en su aula virtual. Y estamos obviamente en la asignatura de inglés, en la unidad número 2 gramática y vocabulario. Vamos a ver el subtema número 2. Y en este caso, en esta ocasión vamos a hablar sobre las expresiones para hablar de trabajo en inglés. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Ustedes tienen aquí lo que se encuentra remarcado de amarillo, eso es lo que ustedes tienen que hacer como tarea para la presente semana. Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes actividades. Construye un diálogo indicando que tienes un trabajo, guíate en las frases que obviamente se les proporciona a continuación. Entonces, ¿ustedes qué es lo que tienen que hacer? Construir un diálogo. ¿Qué es un diálogo? Construir una conversación en la cual ustedes van a determinar o van a indicar que tienen un trabajo y para lo cual obviamente aquí tienen algunas de las frases obviamente que tienen que para construir. Por ejemplo, tenemos I am sure we'll find a new job soon. La siguiente, I was made refunded when the recession started, but I quickly found a new job. La siguiente tenemos, It's a pleasure to meet you. How can I help you? Es una question, es una pregunta. What do you think of this? También tenemos, puede ser para he, para él, o puede ser she, para ella, indistintamente. En el caso, obviamente, que sea hombre o mujer, pueden utilizar cualquiera de los dos. Is very hardworking. Entonces, ahí, obviamente, tanto para él o como para ella. Tenemos la siguiente, I am looking forward, I working with you. Esto en cuanto a las frases que ustedes tienen ahí para construir su diálogo en relación al trabajo. Es lo que ustedes tienen que hacer. Recuerden que el trabajo debe ser presentado en forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas y símbolos para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental. Ustedes ya saben que tienen que construir, tienen que desarrollar este rotulado en la parte superior de su hojita previo al desarrollo del contenido de su tarea. Prácticamente esto es lo que ustedes tienen que hacer, es las frases para que puedan construir su diálogo y obviamente esto nosotros ya lo vamos a hacer en la presente clase para que ustedes lo puedan desarrollar, lo puedan observar. A continuación, ustedes tienen también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y en la parte final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema expresiones para hablar del trabajo en inglés correspondientes a la semana 2 de fecha 9 de marzo del 2026. Esta tarea permite entregas desde el 9 de marzo, la fecha límite de entrega es el 31 de marzo, eso quiere decir que tienen un tiempo bastante amplio. Y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de abril. Ahí tienen ustedes los tiempos y los espacios requeridos en cuanto al desarrollo de esta primera actividad. Vamos, una vez que ya se les ha mencionado, ustedes ya ven los contenidos de la presente tarea. Vamos a continuación y vamos a iniciar presentando, obviamente vamos a iniciar hablando sobre expresiones para hablar de trabajo en inglés. Vamos a ver cuáles son las frases más importantes para nosotros poder iniciar hablando, obviamente que tenemos un trabajo. Primero vamos a dejar por acá una serie de expresiones con las que ustedes podrán hablar de temas referentes al trabajo con otras personas. Con frases de este estilo serás capaz de iniciar o mantener una conversación en la que lo laboral sea lo más relevante dentro de la conversación. Y vamos a ver frases sobre buscar y obtener trabajo en la primera etapa. En inglés, para decir que una persona está buscando trabajo, pueden usar la frase look for. Esta frase look for significa que están en busca de trabajo, que es habitual cuando se está buscando algo. Para hablar de un trabajo se utiliza job, que se refiere a una ocupación por la que se percibe un sueldo. Y aquí tenemos las siguientes oraciones, ejemplos.
Por ejemplo, when I finish university, I'm going to start looking for a job. Cuando termine la universidad, empezaré a buscar trabajo. Este looking for, obviamente ya saben, a buscar a job, a buscar trabajo. La siguiente dice, what kind of job are you looking for? ¿Qué clase de trabajo estás buscando? Es una pregunta, es una question. Inicia con una question word, que en este caso es what. ¿Qué kind of job, clase de trabajo, are you looking for? Estás buscando. Todo ahí le está obviamente indicando. Le contesta, I'm looking for a job in a school. Tenemos el pronombre personal y tenemos el verbo to be, I'm, en una contracción. Dice estoy looking, buscando, for a job in school, trabajo en una escuela. Por ahí ustedes pueden ver este pequeño diálogo, obviamente desde cuando indica que cuando termine la universidad va a buscar trabajo. La otra persona le indica qué clase de trabajo estás buscando y le vuelve a contestar, estoy buscando un trabajo en una escuela. Pues ahí ustedes ya más o menos se hacen una idea, pero obviamente directamente con esta frase, looking for a job. Cuando utilizamos esta frase, looking for a job, significa que ustedes están buscando trabajo. Al contrario, si ya encontraron un trabajo, pueden comunicarse o comunicar esa idea con la frase find a job. La frase find a job significa que encontró un trabajo. Find es un verbo que también puede usarse cuando obviamente se refiere a encontrar algo que han perdido. También se lo utiliza con find. Por ejemplo, I'm sure we'll find a new job soon. Estoy seguro que encontrarán un trabajo nuevo pronto. Entonces ahí está indicando con el find, encontrarán. Tenemos I was made refunded when the recession started, but I quickly found a new job. Fui despedido cuando empezó la recesión, dice, pero rápidamente encontré un trabajo nuevo. Entonces ahí igualmente está utilizando la frase en este caso, new job, en este caso, un nuevo trabajo. Entonces ahí estamos utilizando esta determinación find. Si en lugar de decir que hallaste un trabajo, quieres decir que lo obtuviste, puedes utilizar el verbo get, como la frase get a job. Obviamente, esta determinación. Y aquí tenemos los siguientes ejemplos, tenemos las siguientes oraciones. Dice, she's really happy. Está realmente feliz. Pero si yo digo she's, obviamente estoy hablando de quién. Estoy hablando del sexo femenino, porque she obviamente determina a ella. Entonces, en este caso, she's really happy because she got a 25% raise that month. Está realmente feliz porque recibió un aumento del 25% el mes pasado, dice. Entonces, ahí obviamente está utilizando en este caso got, she got, obviamente dentro de esta oración. La siguiente tenemos Nancy got a new job at a major company. Nancy consiguió trabajo en una importante empresa, dice. La siguiente oración es un poco más compleja y obviamente determina y utiliza justamente el verbo get en esta determinación de buscar trabajo. John has a job interview on Thursday. I hope she gets the job. Aquí justamente tenemos la frase she gets the job. She's been employed for a while, que es lo que nos dice. Joan tiene una entrevista de trabajo el jueves, Thursday. Espero que consiga el trabajo. She gets a job. Espero que consiga el trabajo. Ha estado desempleada por un tiempo. Eso determina, obviamente, con utilización del verbo get a job. Vamos a la siguiente estructura. Ahora bien, la frase get a job no solo se usa para referirse a alguien que obtuvo un empleo recientemente, puede usarse para referirse a un trabajo que desarrolló en el pasado. Y para eso utilizamos, obviamente, el verbo to be en pasado, que es el was. Y decimos, I got my first job when I was 19. Tuve mi primer trabajo cuando tenía 19 años, dice. Entonces, I got, obviamente determina esta determinación. I got my first job when I was 19. Tuve mi primer trabajo cuando tenía 19 años. Observa que se usa el verbo to get, no to have, porque al hablar quiere destacar que en esa ocasión obtuvo su primer empleo.
Entonces, have obviamente significa tener, pero to get en esta determinación también determina obtener, pero en este caso, obviamente, en relación al trabajo. Esto en cuanto a algunas frases y oraciones, en cuanto al uso de frases y determinados verbos que nosotros podemos utilizar en expresiones para hablar de trabajo en inglés. Ahora en nuestra siguiente complemento de actividades, vamos a ver frases útiles para hacer una presentación en inglés. Por ejemplo, cómo saludar y dar comienzo a la reunión o a una reunión o un evento. Por lo general, cuando nosotros iniciamos, ustedes podrán observar, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos las clases, yo inicio ¿por qué? Inicio por un saludo. Entonces, dentro de estas características, la primera etapa de presentación en inglés, obviamente, tiene que ser greetings, tiene que ser saludos, dependiendo el horario que se encuentren. Pueden ser good morning, good afternoon, good evening, ladies and gentlemen, que es lo que nos dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoras y señores. O puedes decir también brillón, que significa, por ejemplo, good morning, brillón significa buenos días a todos. Brillón significa a todos. Entonces, es las características en cuanto a estos saludos. Entonces, sabes, good morning, buenos días, good afternoon, buenas tardes, good evening, buenas noches, pero good night también es buenas noches. ¿Y ahora qué pasa? ¿Con el cual mismo es lo que tengo que utilizar? Cuando yo le digo good evening, buenas noches, es cuando yo recién estoy llegando. Por ejemplo, cuando yo recién ingreso a clases, cuando yo estoy recién ingresando a esta hora de clases, yo puedo decir good evening, que es buenas noches de entrada. Pero cuando ya se termina esta hora, yo tengo que decir good night. ¿Por qué? Porque good night es unas buenas noches, pero de despedida, de salida. Entonces, ojo con esas características. Ladies and gentlemen, señoras y señores, everyone a todos. Cualquiera de esas dos determinaciones se los puede utilizar. Son frases bastante determinantes y educadas en las cuales obviamente podemos aplicar. Muchas veces cuando estamos en un salón, cuando estamos frente a un grupo de personas, ¿qué es lo que decimos nosotros? Buenas noches, señoras y señores, ¿no es cierto? Entonces ya pueden decir ustedes good evening, ladies and gentlemen. O simplemente pueden decir buenas noches a todos, como dirían ahí. Entonces decimos good evening, everyone. Good evening, everyone. Buenas noches a todos. Podemos utilizar las siguientes frases, por ejemplo, o behalf of. Y obviamente colocamos el nombre de la compañía. I would like to welcome you here today. El nombre, obviamente, de la compañía, les doy la bienvenida hoy. Entonces, qué sé yo, yo puedo decir one Hall of Ebenezer School. I would like to welcome you here today. ¿Qué estoy diciendo? Obviamente estoy diciendo el nombre en este caso, de la empresa donde trabajo, el colegio donde trabajo, Ebenezer School. Les doy la más cordial bienvenida o les doy la bienvenida hoy. También podemos decir hello everyone, que es hola a todos, o welcome to, bienvenidos a. Sí, hello everyone, por ejemplo, el programa de graduación, o welcome to el nombre del evento al cual ustedes van a asistir. También lo pueden hacer con estas frases. Igual volvemos a repetir, good morning, buenos días, good afternoon, buenas tardes, good evening, buenas noches. Thank you so much for having today. Muchas gracias por invitarme hoy. Thank you so much for having today. También lo pueden usar ese tipo de frases. Esto como una entrada. Siempre esto va a ser una regla general. Cuando ustedes inicien cualquier actividad, siempre tienen que iniciar con un saludo de bienvenida al evento al cual ustedes vayan a asistir. Ahora, ¿cómo presentarse frente al público? Pueden parecer extraño, pero no es poco común que accidentalmente se nos pase por alto este detalle tan importante, especialmente si estás nervioso. Obviamente ustedes tienen que respirar profundo, largar aire y explicarle a tus colegas quién es usted y por qué deben escuchar.
para lo cual obviamente deben utilizar las siguientes frases que obviamente están en inglés. Por ejemplo, let me freely introduce myself. Cuando yo quiero presentarme yo, siempre, cuando la presentación va a ser autónoma, me voy a presentar yo, siempre voy a utilizar esta frase introduce myself. Este introduce myself significa permítanme presentar. Entonces,